¿Sabías que hubo un imperio que dominó 3 continentes durante más de 6 siglos? En Historia Top, desenterramos los grandes momentos del pasado con emoción y profundidad. Hoy te llevamos al corazón del Imperio Otomano, una potencia que cambió la historia del mundo. Hablando de los otomanos, fue un imperio que afianzó su dominio y tras años de conquistas entraron en una etapa de tensa estabilidad interna, y aquí es donde la historia se pone más interesante. El inminente asedio final a Constantinopla se cernía como una sombra inevitable sobre la cristiandad. Era el año 1444, cuando el sultán Murad II aplastó a las fuerzas cruzadas europeas en la desastrosa y sangrienta batalla de Varna. Durante el fragor del combate, el rey Vladislav de Polonia y Hungría cayó abatido. Tras su muerte se desató una profunda y larga crisis que afectó a los reinos más poderosos de la Europa central. Sin embargo, el Imperio Otomano no estaba exento de desafíos. El líder albanés Skanderbeg y el voivoda de Transilvania, Juan Hunyadi, emergieron como espinas en su costado. Hunyadi, incansable y obstinado, envió bastantes misivas al Papa y a los monarcas europeos en su afán de resistir, clamando por una nueva cruzada. Pero ante la indiferencia de Occidente, sus esfuerzos se redujeron a realizar incursiones relámpago en territorio otomano. Skanderbeg, quien había sido vasallo del sultán, se rebeló con fiereza y brutalidad, a lo que Murad respondió con 3 expediciones punitivas. Pero cada una de ellas fue emboscada y aniquilada por las aguerridas fuerzas albanesas, inferiores en números pero aventajados en estrategias letales, estudiadas muy intensamente. Mientras tanto, Murad debía sofocar sublevaciones internas y lanzar una ofensiva contra el despotado de Morea en el año 1446. Durante esa campaña en tierras griegas, forzó al gobernador de Morea, el futuro emperador bizantino Constantino XI, a rendirle vasallaje y tributo. El momento de arremeter nuevamente contra Skanderbeg llegó. Y aunque Murad logró una modesta victoria en la batalla de Svetigrad en 1448, las tácticas de guerra de guerrillas del caudillo albanés lo hicieron imposible de capturar. Tras establecer fortalezas en la frontera, Murad regresó a su capital en Edirne. Entretanto, Hunyadi no se rendía en su cruzada personal. En septiembre de 1448, consiguió reunir un ejército de 30.000 soldados y emprendió una nueva ofensiva. Confiaba en que el déspota serbio Ura Branković se sumara a su causa, pero este, leal vasallo del sultán, se negó. Evidentemente en respuesta, Hunyadi invadió tierras serbias sin contemplaciones con masacres desmedidas. Murad, siempre vigilante, movilizó a sus tropas para impedir a toda costa que Skanderbeg y Hunyadi unieran sus fuerzas. Lo que ocurrió después permanece envuelto en incertidumbre, pero lo que sí se sabe es que, en octubre, Hunyadi llegó al legendario campo de Kosovo, donde esperaba encontrarse con Skanderbeg. Algunos cronistas aseguran que este fue interceptado por Ura Branković. En cambio, otros sostienen que las guarniciones otomanas apostadas con astucia lograron retrasar el avance albanés. El 17 de octubre, el sultán Murad II y sus 50.000 guerreros llegaron al legendario campo donde décadas atrás se había librado la primera batalla de Kosovo entre el príncipe Lazar y Murad I. Aquel suelo, empapado de sangre antigua, volvería a ser testigo de un nuevo choque entre civilizaciones. Durante el primer día de combate, las huestes húngaras, polacas, valacas y moldavas lanzaron un asalto feroz con sus tropas acorazadas contra el ejército otomano. Aunque lograron avances iniciales, pronto fueron rechazadas con contundencia. Hunyadi, decidido a cambiar el rumbo de la contienda, desplegó toda su caballería ligera en una ofensiva nocturna contra los flancos otomanos. Pero los hábiles jinetes turcos detectaron la maniobra y desbarataron el ataque, obligando a los cruzados a retirarse. Al amanecer del segundo día, Murad ejecutó una estratagema bien preparada, ordenó a sus alas replegarse fingiendo una retirada. Hunyadi, engañado por la maniobra, dirigió a sus fuerzas directamente contra el núcleo del ejército otomano. Logró romper las líneas de la infantería ligera enemiga, pero fue detenido en seco por los genízaros, la élite indomable del sultán, que resistieron a escasa distancia de su comandante. Fue entonces cuando los flancos otomanos, que habían fingido su retirada, reaparecieron en el campo de batalla y envolvieron al ejército cruzado. Hunyadi logró escapar del cerco, pero más de la mitad de sus hombres fueron masacrados. Las fuerzas otomanas, aunque victoriosas, perdieron en aquel enfrentamiento más de 5.000 hombres. La batalla de Kosovo marcó el destino de los Balcanes durante siglos. Skanderbeg, imperturbable, continuó su lucha desde las montañas albanesas. A pesar de nuevas campañas enviadas para aplastarlo, su resistencia permaneció invicta. Pero los ojos del Imperio Otomano ya no estaban puestos en él. El camino hacia Constantinopla estaba despejado. Cuando Murad II exhaló su último aliento, su hijo, Mehmed II, ascendió al trono en 1451 con una ambición ardiente convertida en obsesión, era la de derribar las murallas milenarias de la capital bizantina. Constantinopla, sin embargo, ya no era el faro imperial de antaño. Su población había menguado a 50.000 y eran 100.000 los fallecidos. Incluso las vastas extensiones de tierra dentro de sus murallas estaban abandonadas, o en su defecto convertidos en pequeños campos de cultivo.
El emperador bizantino Constantino XI apenas gobernaba una franja costera y se veía forzado a rendir tributo al sultán otomano. Mehmed, astuto y determinado, firmó tratados con Venecia, Génova y Hungría para neutralizar cualquier amenaza occidental. Una nueva insurrección de los caramánidas le ofreció la excusa perfecta para cruzar a Anatolia y consolidar su dominio allí. Constantino XI, deseoso de acabar con la humillación del tributo, amenazó con respaldar a Orhan, el primo de Mehmed, como legítimo y próximo aspirante al trono otomano. Este gesto fue suficiente para que Mehmed anulara y declarara inválido el tratado anterior. La guerra ya era inevitable y en abril de 1452, el joven sultán ordenó la construcción de una fortaleza inmensa y colosal en Rumeli-Hisar, levantada en el extremo norte del Bósforo, con el propósito de bloquear todo auxilio naval a Constantinopla desde el Mar Negro. La imponente fortaleza de Rumeli-Hisar se completó a finales de agosto y el emperador Constantino XI no tuvo más alternativa que prepararse para el inevitable y trágico final. Convocó a sus súbditos al interior de la ciudad. Acumuló víveres con desesperación y envió mensajes urgentes de auxilio a las cortes de Europa. Pero el eco de Bizancio no conmovió a la cristiandad. Tan solo un pequeño contingente de naves venecianas y alrededor de 1000 soldados mercenarios comandados por el valeroso Giovanni Giustiniani respondieron al llamado. Los grandes monarcas del occidente, absortos en sus propios intereses, ignoraron las súplicas constantes del último emperador romano. Del otro lado, el Imperio Otomano se alzaba con una fuerza increíble. Eran más de 100.000 combatientes, 69 cañones, entre ellos uno colosal que pasaría a la historia, y 126 barcos muy bien equipados, todos bajo el control y mando absoluto del joven y ambicioso Mehmed II. En contraposición, Constantinopla disponía de tan solo 7.000 soldados profesionales, incluidos 500 turcos leales al príncipe Orhan, una docena de piezas de artillería anticuadas y 26 barcos, aunque eran de calidad superior a los otomanos. Más de 30.000 habitantes fueron alistados para reforzar la defensa. Los cañones bizantinos eran antigüedades del pasado, pero su marina en manos de italianos experimentados aún podía rivalizar con la flota enemiga. Cada sector de la muralla fue asignada a un comandante italiano, contando con Giustiniani al frente de la defensa. El emperador Constantino, junto a su guardia imperial, se mantuvo en reserva en el palacio de Blanquerna, esperando el momento para lanzarse al combate cuando llegara la hora. Se repararon las viejas murallas con manos temblorosas pero decididas y se desplegó una enorme cadena de hierro sobre las aguas del Cuerno de Oro, con la esperanza de impedir que los otomanos lanzaran un asalto naval sobre los muros marítimos. El preludio del apocalipsis se materializó el 1 de abril de 1453, cuando la vanguardia del ejército otomano llegó ante las murallas de Constantinopla. Al día siguiente, comenzaron a establecer su campamento en el mismo lugar de la ciudad que alguna vez fue el corazón del Imperio Romano. El sultán Mehmed II llegó a las puertas de Constantinopla el 5 de abril y de inmediato comenzó la estrategia para desatar el asedio final. El 6 de abril los colosales cañones otomanos fueron emplazados frente a las antiguas murallas de Teodosio y comenzaron a rugir con estruendos aterradores. Pero pese a su tamaño descomunal, su efecto fue bastante limitado. Cada uno requería cerca de 3 horas para ser recargado, tiempo en el que los ingenieros bizantinos, hábiles y tenaces, lograban restaurar los tramos dañados antes del siguiente disparo. El 7 de abril el sultán ordenó un asalto directo con su infantería ligera. Pero los defensores, curtidos y bien posicionados, repelieron con facilidad aquella embestida. En esa ofensiva, los otomanos perdieron parte de sus cañones más poderosos, y los menores no consiguieron infligir daño significativo. Los días 8 y 9, los bizantinos intentaron incursiones hacia el campamento enemigo, pero estos ataques no lograron torcer el curso del conflicto. Entonces llegó el 11 de abril, los otomanos reanudaron el martilleo constante sobre las murallas, un castigo que no cesaría hasta el día en que cayera la ciudad. Durante las noches del 17 y 18, Mehmed lanzó asaltos furtivos bajo la cobertura de la oscuridad, pero los defensores resistieron heroicamente, rechazando una vez más al invasor. Mientras tanto, en el mar, la cadena tendida sobre el Cuerno de Oro se mantenía inquebrantable. La flota otomana era incapaz de penetrar ese obstáculo y el 20 de abril, en un breve respiro para los sitiados, algunas embarcaciones venecianas lograron ingresar al puerto y reforzar las defensas. El sultán, frustrado pero resuelto, decidió estudiar una maniobra audaz. Ordenó transportar sus barcos por tierra, rodeando la colonia genovesa de Pera en una demostración asombrosa de ingeniería y determinación. El 28 de abril sus naves fueron arrojadas en el Cuerno de Oro, pero esta vez detrás de la cadena defensiva. Constantino, alarmado por este giro, envió brulotes, navíos cargados de fuego, con la intención de destruir rápidamente esta amenaza tan inesperada. Pero la batalla naval fue un desastre para los defensores,
Desde entonces el emperador se vio forzado a dividir sus fuerzas, asignando hombres a la muralla norte y debilitando inevitablemente otros sectores. Algunos cañones bizantinos fueron trasladados para cubrir la nueva amenaza, pero no pudieron proteger adecuadamente a los barcos aliados, que se vieron obligados a retirarse a puerto. Sin embargo, sus tripulaciones con valor y couri descendieron a tierra firme para luchar junto a los ciudadanos de Constantinopla. El 6 de mayo, los cañones otomanos lograron abrir una brecha devastadora en las puertas de San Romano y bajo el manto de la noche oscura sus tropas casi quebraron las defensas. Pero entonces pasó algo que no esperaban. Giustiniani apareció con refuerzos y logró expulsar a los atacantes con una valentía que rozaba lo legendario. 5 días después, el 11 de mayo, la puerta caligariana fue alcanzada y los otomanos avanzaron peligrosamente hacia el palacio de Blanquerna. Sin embargo, el emperador Constantino, espada en mano, lideró personalmente la defensa y una vez más los invasores fueron obligados a retroceder. El sultán otomano, implacable en su sed de conquista, ordenó un asalto general el 29 de mayo. Un colosal bombardeo sacudió las murallas de Constantinopla, seguido por un furioso ataque de infantería ligera. A pesar de la abrumadora ventaja numérica, los otomanos no lograron quebrantar las defensas de Giustiniani. La artillería del sultán, como un martillo de guerra, destruyó parcialmente las murallas cercanas a las puertas de San Romano. Y 3000 genízaros temidos por su ferocidad fueron enviados a ocupar esta posición vital. Sin embargo, los bizantinos, con una resistencia que desafiaba todo pronóstico, se mantuvieron firmes una vez más. Pero el destino implacable golpeó cuando los genízaros lograron tomar una de las torres y alzaron la bandera otomana en su cima. En ese momento, Giustiniani, el gran defensor de la ciudad, fue gravemente herido y se vio forzado a retirarse. Este trágico acontecimiento sumió a los defensores en una desmoralización profunda y cuando unos pocos cientos de genízaros lograron penetrar en la ciudad cerca de las puertas de San Romano, las defensas bizantinas sucumbieron ante el poder otomano. La última esperanza se desvaneció, y los ciudadanos, aterrados y exhaustos, intentaron escapar abordando los barcos disponibles, despojándose de su hogar para siempre. Se cuenta que el emperador Constantino XI y sus últimos leales guardias intentaron un contraataque desesperado cerca de las puertas de la ciudad, pero sucumbieron en su valentía. Así falleció el último emperador romano y con él el imperio que durante siglos había sido el faro de la civilización. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de una ciudad legendaria. Fue el adiós a la Edad Media. Este evento selló el inicio de una nueva era, el Renacimiento. Los descubrimientos que cambiarían el mundo. Y siglos de conflictos interminables entre las potencias europeas y el temible Imperio Otomano. Nuestra historia, fascinante y trágica, guarda lecciones esenciales y los libros son el tesoro invaluable que nos permite aprender de nuestros errores y virtudes. A través de esta labor de narrar, buscamos preservar estos momentos en forma de vídeo, para que podamos reflexionar sobre el pasado, tanto para celebrarlo como para evitar repetir los mismos horrores. No olvides suscribirte para disfrutar de otra apasionante historia que ya tenemos en el horno. Cuídense mucho, amigos, y sigamos aprendiendo juntos.